Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melvi Desiree Mendoza Aguilar. Yo soy QVP de carrera y tengo un posgrado en inmunología. Trabajo en los laboratorios de especialidades inmunológicas y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema que es el coronavirus. Pues empezando vamos a hacer como un resumen de lo que ha sucedido hasta el momento en torno al coronavirus. Sabemos que desde el 31 de diciembre del 2019 las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan en China informaron a la OMS la presencia de 27 casos de un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida que parecía estar relacionado con un mercado de mariscos y animales de esa ciudad. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus, el cual fue denominado por la OMS como 2019 N coronavirus, identificado como el posible agente causal de este síndrome. Los casos reportados fuera de China, algunos o los primeros que se reportaron en Corea del Sur, Tailandia, Japón, Estados Unidos, involucran personas de Wuhan o que visitaron recientemente esta zona, a excepción del caso de Vietnam, que no tenía un historial de viaje, pero que sí estuvo en contacto directo con un caso confirmado, que era su familiar. Del 25 al 26 de enero se incrementaron en 694 los casos confirmados. Al día del 27 de enero había ya confirmados 2.820 casos, de los cuales 2.775 se encontraban en China, y se habían reportado hasta ese momento 29 casos fuera de este país y ya se presentaba en una decena de países, los cuales de estos 29, 26 tenían un historial de viajes a la ciudad de Wuhan. De estos casos, 324 presentaban una enfermedad grave y la mayoría de las muertes se había presentado en la provincia de Hubei. La tasa de letalidad se estimaba aproximadamente en 2.9%. Según los datos obtenidos hasta el momento, la tasa de letalidad del coronavirus de Wuhan está aproximadamente en 3%, lo cual es menor en comparación con la del SARS, la cual alcanza casi un 10%, aunque al parecer este virus es más contagioso. La evaluación de la OMS sobre el riesgo de estos eventos se ha mantenido desde el 22 de enero en el riesgo como muy alto en China y alto para el nivel regional y mundial. Los objetivos estratégicos son interrumpir la transmisión del virus de una persona a otra en China, evitar la exportación de los casos de China a otros países y territorios y evitar la transmisión de casos exportados si estos ocurrieran. Ahora hablemos acerca del coronavirus de Wuhan, o el 19N coronavirus. Este virus pertenece a la familia de Coronaviridae. Este tipo de virus provocan enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta otras que son muy graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, como el SARS. Este último causó la muerte de casi 800 personas durante el año 2002 y 2003 y también tuvo su origen en China. Es un beta coronavirus del linaje B. Su material genético es RNA de cadena sencilla de sentido positivo. Es un virus envuelto, lo que significa que al ensamblarse adquiere parte de la membrana de la célula a la que infecta. El nombre de coronavirus se debe a la apariencia que tienen las microfotografías, ya que su glicoproteína S asemeja a un pico, lo cual en conjunto forma esta imagen de corona. A diferencia del virus de la influenza, este solamente posee hemaglutinina, pero no la neuroaminidasa. Los resultados preliminares de ensayos en células parecen indicar que, al igual que el virus del SARS, el cual es un beta coronavirus igual del linaje B, utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para poder infectar a las células del hospedero a través de su glicoproteína S. Varias de las enfermedades causadas por coronavirus se consideran zoonosis, ya que son enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos. Muchos de los coronavirus conocidos circulan solo entre los animales sin afectar al ser humano. El coronavirus de Wuhan es una nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos, y según el jefe de epidemiología del Instituto Pasteur, este es el 7º tipo de coronavirus que pueden contraer los humanos.
Si estás interesado en conocer más sobre zoonosis, es un tema que ya habíamos tocado. Entonces puedes encontrar en la liga de abajo el video de la maestra Julia Hernández Pineda, jefe de la línea de veterinaria de los LEI. Por otra parte, aunque la transmisión de humano a humano ha sido confirmada, solo se ha presentado en caso de contactos muy cercanos. Sabiendo que el coronavirus se transmite por vía aérea mediante aerosoles generados al toser o estornudar, por contacto cercano con personas infectadas, al tocar algún objeto o superficie contaminadas y después acercarse o tocarse la nariz, los ojos, la boca, sin haberse lavado las manos antes, entonces esto nos ayuda a poder entender la rápida difusión de este virus. El lugar y la época en que se presentó este brote son factores muy importantes que provocaron la rápida propagación del virus. Por un lado, Wuhan es la séptima ciudad más grande de China, con 11 millones de habitantes y es un punto importante de tránsito, ya que sus medios de transporte conectan a las principales ciudades de ese país. Por otra parte, aparece este brote un poco antes de que comiencen las vacaciones y celebraciones oficiales del Año Nuevo Lunar, que se considera la época de mayor movimiento de personas en China. Se han implementado algunas medidas para tratar de detener la propagación. Entre estas, se encuentra la cuarentena de la ciudad de Wuhan, así como de otras localidades de la provincia de Hubei. Se han suspendido vuelos y trenes, así como el transporte público en estas ciudades. Se ha indicado evitar asistir a eventos en lugares concurridos como cines o templos. De igual manera, y lo más sonado, es que han cerrado algunas atracciones turísticas como ciertas partes de la Gran Muralla China y el parque de Disney en Shanghái, lo cual se encuentra cerrado temporalmente. Las nuevas medidas que se han implementado son la suspensión de la circulación de autobuses de larga distancia en estas ciudades. Y también se hizo obligatorio el uso de portar cubrebocas o máscaras. Por otra parte, también comenzó la construcción de un nuevo hospital que tendrá la capacidad de unas 1000 camas, el cual será un hospital en cuarentena para enviar a las personas con enfermedades infecciosas, que se pretende construir en un periodo de 6 a 10 días, así como un segundo centro de salud con una capacidad de 1300 camas, el cual se espera que esté terminado en medio mes. También ha habido algunos otros eventos. Por ejemplo, en Hong Kong, un grupo de manifestantes lanzó bombas Molotov la noche del domingo en contra de un edificio el cual iba a ser destinado como una posible zona de cuarentena en caso de aumentar los casos de coronavirus. Los vecinos argumentaban que era un lugar que se encuentra cerca de un distrito escolar, por lo que cientos de niños y adolescentes acuden a ese barrio, y ellos comentaban que eso podía ser un riesgo para aumentar la exposición. Cabe aclarar que la mayoría de las víctimas que fallecieron a causa de este nuevo coronavirus eran mayores de 70 años y tenían una enfermedad primaria, lo cual aumenta la susceptibilidad. La víctima más joven fue una mujer de 48 años con un historial de diabetes e infarto cerebral. Casi todas las víctimas mortales fueron registradas en la ciudad de Wuhan o en la provincia de Hubei, pero el domingo el virus se cobró su primera vida en Shanghái. ¿Cuáles son los criterios epidemiológicos para el diagnóstico? Podemos dividirlos en diferentes. Los criterios epidemiológicos, en este caso, son cualquier persona con antecedentes de viaje a la ciudad de Wuhan en China en los 14 días antes del inicio de la enfermedad, o cualquier persona que estuviera en contacto con un caso confirmado por los laboratorios del nuevo coronavirus en los 14 días anteriores al inicio de su enfermedad. La parte de los criterios clínicos pues son cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con la infección respiratoria aguda grave que busque atención médica o ingrese al hospital con evidencia clínica o radiológica de neumonía. El tipo de muestra de elección que se está utilizando para el diagnóstico es el exudado faríngeo y nasofaríngeo, el cual consiste en tomar una muestra de secreción de la nariz y garganta del individuo. También hay otro tipo de muestras. Se ha hecho en suero, en orina, en varias otras, en lavado broncoalveolar, pero sigue siendo el de elección el exudado faríngeo y nasofaríngeo. En México, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, el INDRE, cuenta con la metodología para identificar el coronavirus mediante el método de RT-PCR y una secuenciación de DNA.
Es el único laboratorio que por el momento procesará a nivel nacional las muestras procedentes de casos sospechosos. Es importante destacar que el INDRE es un centro colaborador designado por la OMS para este tipo de casos de bioseguridad. Hasta el 28 de enero se han reportado 4.589 casos confirmados de este nuevo coronavirus y 106 defunciones, con la tasa de letalidad de 2.3%. En China se han confirmado 4.528 casos y 106 defunciones. Se han confirmado 61 casos fuera de China y hasta la fecha se han reportado casos en 15 países fuera de China. La proporción de los casos graves se aproxima al 21%. En México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por el nuevo coronavirus, pero el 28 de enero se identificaron 2 casos sospechosos en el Estado de México. Un sujeto femenino de 27 años quien arribó a México procedente de Wuhan, China, el pasado 18 de enero e inició con sintomatología respiratoria a los 2 días de su regreso. Y un sujeto masculino de 14 años de edad que es un contacto cercano familiar del caso anterior, que inició con la sintomatología respiratoria 8 días después del primero. Ninguno de estos casos presentan sintomatología grave y no se ha identificado en ellos la presencia de comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas, por lo que se mantendrán solamente en aislamiento para poder darles el seguimiento adecuado. Los indicios de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, tos, malestar general y dificultad para respirar. Estos síntomas son similares a muchas otras enfermedades respiratorias, lo cual representa una complicación para ser detectado solamente por sintomatología clínica. Hasta el momento se estima un periodo de incubación que va de 2 a 10 días para este virus, pero bueno, el comprender en qué momento los pacientes infectados pueden transmitir el virus a otros es fundamental para poder controlar de mejor manera este brote. En casos anteriores de otros coronavirus como el MERS, algunos individuos podían ser asintomáticos pero aún así seguían siendo transmisores. Este tipo de información es importante que se vaya sabiendo para poder hacer un mejor control de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar protegidos o cuáles son las recomendaciones que se han lanzado? Pues son lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos o utilizar gel con base de alcohol al 70%. Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias, no escupir, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas. De ser posible, evitar el contacto cercano con personas que tengan enfermedades respiratorias, mantenerse en lugares interiores con una buena ventilación, protegerse del frío y utilizar ropa abrigadora, cubrir nariz y boca al toser o estornudar, de preferencia con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Evitar actividades en zonas conglomeradas, esto en las ciudades que ya presentan casos confirmados. Evitar el contacto no protegido con animales vivos de granja o silvestres de la región de Wuhan y ingerir carne y huevo bien cocidos. Estas son medidas sencillas pero que nos pueden mantener lejos de cualquier tipo de infección, no solamente del coronavirus, sino también de influenza, ya que es más probable que si presentamos algún tipo de sintomatología se deba a algún tipo de influenza o al resfriado común que a la parte del nuevo coronavirus. En estos tiempos tenemos acceso a la información de manera inmediata, por las noticias que salen en internet y las redes sociales. Tenemos actualizaciones minuto a minuto y mapas interactivos, pero hay que recordar que no todo lo que vemos en ellas es cierto. Está el caso del meme del coronavirus, ¿no?, que lo asociaban a la cerveza Corona. Al principio todo empezó como un chiste, pero ya después páginas corroboraban, ¿no?, que realmente se trataba de una infección del coronavirus por la cerveza Corona. O sea, este tipo de información es la que hay que tener cuidado para compartir, porque podemos generar más desinformación. Es importante mantenernos informados en las páginas oficiales
La Secretaría de Salud de México y la OMS generan reportes técnicos diarios, los cuales se actualizan a las 9 de la noche. Ese es un muy buen ejemplo de las páginas que podemos seguir para mantenernos con información oficial y certera. ¿Qué es lo que podemos hacer en este tipo de emergencias o de brotes? Lo que está en nuestras manos es no entrar en pánico, mantenernos bien informados en páginas oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades. Por mi parte sería todo y bueno, hay que mantenernos informados y seguimos con ustedes. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.